Bienvenidos, estudiantes y profesionales. Nosotros somos estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional, de la SFOD, en este caso estudiantes de desarrollo de software. A continuación vamos a presentarles cómo realizar scrapping a diferentes redes sociales y a su vez scrapping a páginas web, para posteriormente la información obtenida podamos almacenarla en diferentes bases de datos no relacionales y alguna base de datos relacional. Para ello, nos presentaremos, somos Poled Arias, quien se encargará de hablarnos sobre un poco de conceptos iniciales de bases de datos, y mi persona, Cristian Palacios, que haré lo propio con algunas bases de datos. Pasaremos con la explicación de qué es la base de datos CoachDB, la cual vamos a utilizar durante todas las consultas. En este caso, CoachDB es una base de datos de tipo no relacional. Esto quiere decir que no manejará un lenguaje de consultas estructurado como lo es SQL, sino que se basará en el almacenamiento de información mediante documentos que tengan una estructura en específico. Estos pueden ser documentos .csv o documentos.json. Es una base de datos bastante fácil de usar y que simplifica mucho las cosas de almacenamiento de datos. Es por ello que actualmente es una de las más usadas en muchos ámbitos. La segunda base de datos en la cual vamos a almacenar los datos extraídos es MongoDB. MongoDB es la más representativa de las bases de datos, conocidas como NoSQL. También podemos denominarla con el término de base de datos documental, ya que lo que almacenamos son datos JSON más no registros. Ahora pasaremos a hablar un poco de MongoDB Atlas. MongoDB Atlas, como es similar, ya que se mencionó a MongoDB, son muy similares, pero ¿cuál es la diferencia de trabajar con MongoDB Atlas? En este caso, MongoDB Atlas es una base de datos no relacional, la cual trabajará su servidor desde la nube. Esto nos permitirá eh, aumentar la flexibilidad y la velocidad de trabajos de consulta, ya que no se ejecuta el servidor desde nuestro computador base. Esto nos permitirá realizar el mismo tipo de consultas que MongoDB y podemos utilizar el mismo frame para gestionar nuestra base de datos, que es en este caso Mongo Compass. A continuación les hablaré acerca de MySQL. MySQL es una de las bases relacionales más usadas, la cual nos permite almacenar y acceder a los datos a través de múltiples motores de almacenamiento. Y también es capaz de replicar datos y particionar tablas para mejorar el rendimiento y la durabilidad. Una vez visto estos conceptos básicos sobre bases de datos que vamos a utilizar, pasaremos a mostrar y a la obtención de datos y cómo trabajar con estos en nuestras bases de datos. Comenzaremos con un scrapper a Twitter, para lo cual es necesario importar estas tres librerías. En este caso comenzaremos con CoachDB. Para ello necesitamos importar la librería de CoachDB. Necesitamos la API de Twitter llamada Tweety y la librería JSON. Esto que nos permitirá construir y buildear un JSON para almacenarlo dentro de la base de datos de CoachDB. Necesitaremos las keys que nos ofrece la API de Twitter una vez que hemos creado nuestro proyecto. Las almacenamos en una variable para manejarlas de mejor manera. Definimos nuestra clase listener, la cual es la que realizará el scrap de Twitter. En este caso definimos un método, el cual extraerá la data y la cargará como un JSON para posteriormente asignarle un ID, obteniendo el ID del scrap, para el cual se almacenará en un documento.
y verificamos errores en este caso. Una vez establecido eso, mantenemos al listener con nuestras keys y tokens antes declarados. Mediante coach establecemos el server y aquí establecemos cuál es la conexión a donde queremos referenciar y establecemos el nombre de la base de datos la cual vamos a manejar. Una vez que tenemos ello, podemos llamar a nuestro método Twitter Stream Filter para empezar a hacer el traqueo. En este caso vamos a buscar por palabras clave, siendo nuestro tema el Mandelbrot set. Establecemos Mandelbrot set y una palabrita extra que en este caso es la palabra fractal. Una vez que hemos verificado todo nuestro código, podemos ejecutarlo. En este caso he ejecutado la primera parte de las librerías para posteriormente ejecutar la creación de la clase para que sea visible en todo el código. Una vez hecho ello, podemos establecer la conexión con el servidor y finalmente generamos la información para ser almacenada dentro de la base de datos. Esto puede que tome un tiempo mientras se almacena toda la data que obtenemos de Twitter. Lo voy a interrumpir porque este proceso lo ejecuta bastante rápido. Entonces podremos observar que se ha generado un registro bastante enorme dentro de nuestra base de datos en Coach. Para pasar a verlo, cambiaremos a nuestra siguiente ventana. Mientras se interrumpe el proceso, para lo cual pasamos a nuestro CouchDB como servidor. Podemos observar que tenemos aquí nuestra base de datos. Para verificar que todo se ha hecho correctamente, refrescamos la página. Volvemos a iniciar con nuestras credenciales y aquí observamos que se han generado 682 documentos. Podemos entrar y verificar la data que se almacena como documentos o podemos observarla que se ha almacenado como JSON. La cual tiene una estructura en específico que nos permite manejarlos y observarlos de mejor forma. Ahora continuamos con el scrapping, pero para almacenar la data en Mongo. Para ello hacemos uso de otra librería, en este caso SpyMongo, y seguiremos en realidad el mismo proceso que realizamos en CouchDB. En este caso necesitamos los mismos tokens y las keys para, en este caso, en nuestra clase listener, modificaremos cómo se insertan los datos dentro de Mongo. Para ello se hace uso del método insert_one, para lo cual mantenemos la estructura utilizada para MongoDB. Una vez establecido nuestra clase listener, vamos a generar con nuestras keys y en este caso utilizamos el Mongo Client, para el cual es necesario nuestro enlace de conexión para las bases de datos. Y una vez hecho ello, establecemos a qué base de datos nos vamos a conectar y cuál será la conexión donde se almacenará toda la información extraída para finalmente ejecutar nuestro filter y obtener, en este caso, información sobre el Mandelbrot set siendo un fractal. Una vez establecido nuestro código, lo ejecutamos. En este caso he ejecutado la primera parte de las librerías para seguir con la ejecución de nuestra clase listener. Una vez ejecutada nuestra clase listener, ejecutamos la conexión con nuestro cliente para finalizar con el scrapping.
podemos observar que, como para Mongo, en este caso para Coach, obtenemos una gran cantidad en un corto periodo de tiempo. Por ello es necesario interrumpir el kernel para pasar una vez a observar la información generada en nuestro compás. Para ello observamos que tenemos la base de datos TwitterMongo. Podemos ingresar y podemos observar que nuestra colección data ya tiene 286 documentos. Podemos entrar y observar estos documentos, toda la data almacenada, y como en Mongo, como en Coach, podremos observar la estructura del mismo, ya sea en formato JSON o en formato de tabla, si así lo requerimos. Basándonos en el tema de The Mandelbrot Set, vamos a extraer su información desde el sitio web de Facebook, para lo cual vamos a importar las siguientes librerías, las cuales son GetPost, CoachDB, JSON y Time. Como segundo paso vamos a conectarnos a la base de datos. En este caso vamos a utilizar CoachDB, ya que va a ser donde vamos a almacenar los datos extraídos. En el tercer paso está el de colocar la base de datos que previamente fue creada. Aquí podemos observar la base de datos que vamos a utilizar, la cual es Facebook. Y como podemos observar, no tenemos ningún documento aún. Como cuarto paso tenemos el script, el cual nos va a ayudar con la extracción de los datos. Definimos de qué temática queremos realizar. En este caso es de The Mandelbrot Set y el número de páginas que queremos extraer. Vamos a darle en ejecutar. Esperamos unos minutos para que se pueda extraer los datos correctamente y se puedan guardar a su vez de la base de datos. Y como podemos observar, empezamos a ver los resultados, que nos dice que se ha guardado exitosamente. Esto quiere decir que ya se está almacenando en la base de datos que previamente fue creada y no había datos antes. Esperamos unos segundos para que se pueda extraer el número de páginas deseados. Y recordamos que son 10. Bueno, en este caso ya vamos con 7 páginas que se han extraído exitosamente y se están guardando. Ya nos falta poco. Y finalmente están las 10 páginas guardadas exitosamente. Como podemos observar, los datos extraídos han sido almacenados exitosamente en la base de datos CoachDB. En este caso nos dirigimos a uno de ellos y observamos la información que hemos extraído, en la cual se encuentra también el número de likes de la página. Y nos dirigimos a la página, ya que también tenemos el URL. Vamos a utilizar el sitio web de Facebook. Y a su vez vamos a almacenar los datos extraídos en la base de datos MongoDB. Para llevar a cabo la extracción y almacenamiento de los datos, vamos a importar las siguientes librerías, las cuales son GetPost, PyMongo, JSON y Time. Como segundo paso tenemos la conexión a la base de datos de local MongoDB. Como tercer paso tenemos colocar el nombre de la base de datos a la cual queremos conectarnos. Dicha base de datos ya fue creada previamente. En esta parte colocamos el nombre de la colección de la base de datos.
Aquí podemos observar la base de datos que fue previamente creada, la cual es Facebook. Accedemos a ella y podemos encontrar la colección, la cual tiene el nombre de Mandelbrot-Set. Ingresamos a la colección y como podemos observar todavía no tenemos ningún documento. Como cuarto paso tenemos un script en el cual colocamos el nombre del tema del cual queremos extraer la información y el número de páginas. El siguiente paso es ejecutar. Esperamos unos minutos para obtener la respuesta y como podemos observar, estamos obteniéndola y se ha guardado exitosamente. Eso quiere decir que se está almacenando en la base de datos a la cual nos hemos conectado. Esperamos unos minutos más hasta obtener las 10 páginas deseadas. Una vez finalizado esto, revisaremos en la base de datos que se haya almacenado correctamente. Y como podemos observar, las páginas han sido guardadas exitosamente. Vamos a verificar que los datos se hayan almacenado correctamente en la base de datos, para lo cual accedemos a la colección. Como podemos observar, los datos han sido almacenados correctamente y accedemos a cualquiera de los links proporcionados. En este caso vamos a escoger este link. Lo vamos a colocar en un navegador y verificaremos que la información proporcionada sea la correcta. Accedemos al URL que fue proporcionado en la extracción de los datos y podemos comprobar que es correcto, ya que en la publicación existe 9 likes, tal y como lo indicaba en la base de datos almacenada. Ahora realizaremos el scrapping desde la aplicación TikTok. Para llevarlo a cabo, vamos a hacerlo por línea de comando desde el CMD. En este caso, es necesario primero definir dónde vamos a almacenar la información generada. En este caso, para ello, he creado una carpeta en el escritorio llamada prueba DD, en la cual he creado esta carpeta interna llamada TikTok Scrap. Dentro de ella vamos a almacenar lo generado durante el scrapping por línea de comando. Para ello primero debemos movernos a nuestra carpeta, entonces me muevo hacia el escritorio para moverme a la carpeta prueba ADD y finalmente trasladarme a la carpeta TikTok. Una vez aquí ejecutaremos el siguiente comando, el cual requiere de la palabra TikTok scraper con el hashtag, en este caso definido anteriormente, Mandelbrot-Set, para lo cual estableceremos el número de post que vamos a investigar, que son 10, con los parámetros -b, -z y -p, para lo cual queremos obtener toda la información. Una vez ingresado el comando, podemos ejecutarlo, para lo cual tomará varios segundos, en el que la API comenzará a buscar la información. Para ello, comenzará de uno en uno a descargar la información que ha encontrado, para posteriormente generar 3 objetos que observaremos. Podemos observar que en unos casos puede tardar mucho más o en otros casos podrá tardar mucho menos, dependiendo de qué tanta cuál información se encuentra dentro de un post. Esto relacionado al número de comentarios, a la descripción, incluso al tamaño del video.
Y una vez que ha completado la descarga de todos los ficheros y archivos necesarios, podremos observar que se han generado tres archivos. En este caso, un archivo tipo zip que almacenará los videos, un archivo .json que almacenará la información en formato JSON y un archivo CSV que almacenará la información en formato CSV. Podremos observarlo directamente en esta carpeta, nuestros tres archivos generados. Una vez obtenida la información de TikTok, ¿cómo podremos obtener esta información dentro de nuestra base de datos en CoachDB? Para ello, se ha generado un script en Python siguiendo las siguientes líneas de comando. En este caso necesitamos la librería de CoachDB para poder almacenarlos dentro de la base de datos. Necesitaremos la librería CSV, en este caso esta es necesaria para construir un archivo CSV, leerlo y generar una variable de tipo doc que será almacenada directamente dentro de nuestra base de datos en CoachDB. Establecemos nuestra conexión al servidor y seleccionamos la base de datos con la cual trabajaremos. En este caso será TikTok Coach. Para ello podremos observarla dentro de nuestra base de datos. Una vez establecido ello, procederemos a ejecutar, en este caso, ejecutamos las librerías y la conexión al servidor para posteriormente encontrarnos con este with que abrirá el archivo generado dentro de nuestra carpeta. Por ello es necesario colocar el nombre, en este caso el archivo CSV específicamente, con el cual vamos a trabajar. Por ello es necesario que podamos ir a nuestro archivo y copiar su nombre. Para una vez copiado el nombre, podremos pasar a nuestro programita y pegarlo aquí para que establezca cuál es el archivo que va a leer. Una vez hecho ello, construirá el CSS con una variable reader con row para generar el documento. Y finalmente lo almacenaremos y mostraremos un mensaje que nos dirá que está almacenado. Damos nuestro comando y podemos observar que se ha almacenado los 10 registros. Esto podremos verlo dentro de nuestra base de datos de CoachDB. Una vez que actualicemos la misma y iniciemos sesión, podemos encontrarnos con los 10 documentos, podremos observarlos como JSON o como tablas. Una vez almacenada la información dentro de CoachDB, pasaremos al almacenamiento en nuestra base MongoDB. Para ello, utilizaremos nuestra aplicación Atlas Compass, en la cual ya tenemos una base de datos generada, TikTok Modlo, con una colección llamada data. En este caso, lo haremos de forma directa, para lo cual vamos a agregar un archivo JSON, podemos observarlo, y le damos a seleccionar un archivo. Para ello, podremos verificar en el cual
para lo cual tenemos esta carpeta que una vez se nos ha abierto al seleccionar un archivo. En este caso buscaremos nuestra carpeta de pruebas. La tenemos aquí y podemos seleccionar si almacenaremos el archivo CSV, JSON o el archivo CSV. En este caso puede ser cualquiera de los dos. Elegiremos el archivo .json y le daremos a importar. Una vez importado podremos darle a Done y podremos observar que se ha almacenado la información, la cual podemos verla en diferentes formas. Web scraping con almacenamiento en la base de datos CouchDB. Para realizar lo mencionado, vamos a utilizar la siguiente página, la cual nos indica aplicaciones relacionadas a Mandelbrot Set. También podemos encontrar una descripción en la cual nos detalla el qué es y su uso. En la parte de recomendado, podemos encontrar otras aplicaciones relacionadas a Mandelbrot Set, de las cuales vamos a extraer sus datos. En este caso sería el tema y la fecha, para lo cual damos clic en inspeccionar y se nos ha generado el HTML. Y procedemos a encontrar el contenedor, ya que es el que contiene los demás elementos de esta sección, la cual es recomendado. Una vez identificado el contenedor, nos dirigimos a un ID de preferencia. En este caso es Jupyter Notebook. Como primer paso tenemos el de importar las librerías que vamos a utilizar, las cuales son Beautiful Soup, Request, CouchDB, JSON y Time. Como segundo paso se encuentra el de conectarnos a la base de datos. El tercer paso es acceder a la base de datos que previamente fue creada. Como podemos observar, aquí se encuentra la base de datos que fue creada y no contiene ningún documento aún. Como cuarto paso se encuentra el script, el cual nos va a ayudar en la extracción de datos y almacenamiento. Colocamos el URL de la página que vamos a realizar el web scraping. Construimos la URL, realizamos la petición a la web, comprobamos que la petición nos devuelva un status code 200. Una vez realizado esto, pasamos el contenido HTML de la página web a un objeto Beautiful Soup. Luego obtenemos todos los divs donde están las entradas, es decir, el contenedor que fue identificado. Recorremos todas las entradas para extraer la fecha y el tema, como podemos observar. Luego, imprimimos la fecha y el tema de las entradas. Creamos un documento JSON, el cual contiene fecha y el tema. Guardamos en la base de datos a la cual accedimos. Le damos en ejecutar y esperamos unos minutos para la extracción de los datos. Una vez realizado esto, nos dirigimos a la base de datos a la cual accedimos. Le volvemos a recargar a la página y encontramos los datos que han sido extraídos. Comprobamos que la información sea correcta. Como podemos observar, nos indica el ID, la fecha y el tema. Scraping con almacenamiento en la base de datos MongoDB. Como primer paso tenemos el de importar las librerías que vamos a utilizar, las cuales son Beautiful Soup, Request, PyMongo, JSON y Time. Como segundo paso se encuentra el de conectarnos a la base de datos. En el tercer paso se encuentra acceder a la base de datos que previamente fue creada. En este caso tiene de nombre web y su colección es Web Scraping.
Como podemos observar en la base de datos de MongoDB, no tenemos aún documentos. Como cuarto paso se encuentra el script generado, en el cual vamos a colocar el URL de la página que vamos a realizar el bootstrapping. Construimos la URL, realizamos la petición a la web, comprobamos que la petición nos devuelve un status code 200, pasamos al contenido HTML de la web a un objeto Beautiful Soup. Obtenemos todos los divs donde están las entradas, el cual era el contenedor. Recordamos que todas las entradas se encuentran en el contenedor, para lo cual recorremos todas las entradas para así poder extraer la fecha y el tema. Una vez realizado ello, imprimimos la fecha y el tema y generamos un documento con formato JSON. Finalmente, guardamos en la base de datos y le colocamos en ejecutar. Esperamos unos minutos para que la acción sea realizada. Como podemos observar, se han extraído los datos. Nos colocamos en la base de datos MongoDB y podemos observar que los datos han sido extraídos exitosamente. En esta parte vamos a realizar el paso de datos de una base a otra, lo cual será de MongoDB a CouchDB. Vamos a utilizar el siguiente script, el cual nos va a permitir realizar lo ya mencionado. Como primer paso importamos las librerías que nos van a ayudar. También realizamos la conexión de las bases de datos tanto de CouchDB y de Mongo. En esta parte definimos qué base de datos queremos pasar, la cual es Facebook. Como podemos observar, esta es la base de datos que va a ser pasada a CouchDB. Posterior a ello, vamos a colocarnos en la carpeta donde se encuentra el script generado, la cual es prueba análisis. Una vez que hemos accedido, vamos a colocar el siguiente comando, el cual es Python Mongo to coach. .py. Este comando nos va a permitir la conexión entre bases de datos. Esperamos unos minutos para que el comando refleje los resultados esperados. Y finalmente poder observar el paso de datos. Como podemos observar, se ha conectado con éxito las bases de datos, tanto de Coach y de Mongo. Finalmente, recargamos la página. Y recordamos que el nombre de la base de datos que fue creada es Mongo Destino 2. En este caso buscamos la base de datos creada. Como podemos observar, aquí está. Y observamos que el paso de datos ha sido de manera exitosa. Accedemos a cualquiera de ellos. Nos colocamos aquí. Y como podemos observar, la extracción de datos es correcta. Continuaremos con el proceso para transferir información de una base de datos de CouchDB a una base de datos de MongoDB.
En este caso, para ello es necesario identificar qué base de datos vamos a obtener la información para transferirla a nuestra base de datos en MongoDB. En este caso, utilizaremos la base de datos TikTok Coach, que tiene 10 documentos registrados. Para llevarlo a cabo, lo realizaremos mediante líneas de comando desde el CMD. En este caso, cabe mencionar que se debe ejecutar el CMD como administrador, para lo cual vamos a ejecutar el siguiente comando. Es un comando curl, para lo cual es necesario definir el curl con el parámetro "-x" y el parámetro "get" para obtener todos los documentos. Le decimos desde qué host queremos obtener los datos de la base de datos. Escribimos de qué base de datos queremos obtener los datos. Debemos especificar que queremos todos los documentos y que debe incluir los documentos como verdaderos. Y en este caso establecemos dónde queremos guardar nuestra base de datos. Para ello se ha establecido una carpeta, en este caso en esta ruta, en la cual se almacenará aquí el archivo JSON, en este caso, que se generará para ejecutar el comando. Una vez tenemos claro esto, procederemos a ejecutar el comando curl. Podemos observar que su ejecución fue rápida, en la cual observamos que existe un total del cual recibimos del mismo total, con una velocidad bastante alta. Una vez obtenemos esto, podemos pasar a verificar en nuestra carpeta que ya tenemos nuestro archivo .json generado. Una vez que tenemos nuestro archivo .json, tenemos que leerlo para que este pueda ser almacenado dentro de nuestra base en MongoDB. Para ello vamos a utilizar un pequeño script en Python, para el cual establecemos nuestro cliente en Mongo con la librería almongo. Definimos la base de datos de la cual queremos almacenar la data que hemos obtenido, en este caso en Coach Mongo, y en este caso en la colección data, la cual podemos observar aquí. Una vez que hemos verificado esto, podemos proseguir, para lo cual leeremos nuestro archivo CoachMongo y lo almacenaremos dentro de una variable. Esta variable vamos a iterarla con un bucle for mediante la variable row y generamos el documento para que una vez generado será insertado dentro de nuestra base de datos y mostraremos un mensaje de que se ha guardado con él. Una vez establecido esto, ejecutamos nuestro comando. Podemos verificar que se han guardado los 10 registros y una vez que se han guardado los 10 registros podemos pasar a verificarlo en nuestro MongoDB. Para ello vamos a actualizar la data y podremos observar que ya se encuentran almacenados los registros, que también podremos verlo mediante otras opciones de vista y podemos verificar cuál es la información que se ha almacenado dentro de la base. Ahora realizaremos la extracción de datos desde CoachDB para ser almacenada en MongoDB. Para ello hemos elegido esta base de datos que contiene estos 10 registros. Para comenzar vamos a hacerlo por línea de comandos, para lo cual es necesario ejecutar el CMD como administrador, para lo cual necesitaremos una carpeta donde vamos a almacenar
en lo obtenido desde CoachDB. En este caso, la carpeta Coach Atlas. Entonces nos volvemos a nuestro CMD, para el cual debemos movernos a nuestra carpeta. Una vez aquí, nos movemos aquí a usos. Encontramos aquí cd user, cd prueba y cd coach atlas. Una vez aquí, vamos a ejecutar el siguiente comando, un comando curl. En este caso tenemos de nuestra base de datos TikTok Coach, de nuestro host, vamos a obtener todos los documentos y serán almacenados en nuestra carpeta coach.atlas. Vemos que se ha ejecutado de forma correcta y para verificar que nuestros datos estén aquí podemos observar que se ha generado el archivo .json. Una vez que tenemos nuestro archivo .json, pasaremos a activar nuestro clúster. En este caso tenemos activado nuestro clúster desde MongoDB Atlas, el cual contiene ya una base de datos con una colección, en este caso Coach Atlas, y la colección. Para transferir la información fue necesario ejecutarlo desde Compass, en este caso nuestra base Coach y Data. Para ello vamos a usar un script realizado en Python, en el cual cambiaremos nuestro cliente al cliente del clúster que se almacena en la nube. Seleccionamos el nombre Coach Atlas de nuestra base de datos y seleccionamos la conexión data. En este caso vamos a abrir el archivo coachatlas.json que se encuentra en esta ruta y imprimimos un mensaje para que se muestre que se está almacenando. Procedemos a ejecutar y como podemos observar se han almacenado los 10 documentos. Para ello pasaremos a Atlas o directamente podemos verlo desde Compass recargando nuestro sistema. Y aquí podemos encontrar los 10. Ahora pasaremos a mostrar cómo pasar la información desde la base de datos en la nube Atlas, en este caso desde un clúster, hasta una base de datos creada en CoachDB. Para ello vamos a usar la base de datos Coach Atlas, que tiene esta data. La transferiremos a la base de datos CoachDB en la base de datos Atlas Coach. Para ello vamos a hacer uso de un script del Python, el cual contiene la librería JSON para buildear un JSON y armar un JSON, un parser de arguments, la librería request para conexiones con cliente, PyMongo para la conexión con el cliente de Mongo. Verificamos para comprobar que existan errores, Bison para JSON útil para armar el JSON y CoachDB para la conexión con el servidor de Coach. En este caso establecemos nuestra URL para conexión con CoachDB y verificamos si se realiza la conexión.
Establecemos los headers a utilizar y establecemos la conexión con nuestro cliente de Mongo Atlas en este caso. Y mientras verificamos si la conexión se realiza con éxito. Aquí especificamos qué base de datos vamos a utilizar para extraer la información. En este caso Coach Atlas. Y aquí vamos a especificar a qué base de datos enviaremos la información. En este caso a Coach, que es Atlas Coach. Finalmente tenemos este pequeño bucle for, el cual irá iterando sobre cada una de los documentos almacenados en la base de datos de Mongo Atlas para ir construyendo los documentos que serán almacenados en la base de datos de Coach. Entonces para ello ejecutaremos el comando, para lo cual podemos observar aquí, podemos observar que la conexión se realizó con éxito, tanto en Mongo como en Coach, y podemos observar toda la data. Conexión en Mongo y conexión en Coach, y la data. Una vez realizado este proceso, podremos pasar a nuestro CoachDB para verificar la información ha sido almacenada. Entonces recargamos nuestra base de datos y como podemos observar aquí tenemos los 10 registros de la información pasada de Coach, de Mongo a Coach. Ahora pasaremos a extraer la información de MongoDB, en este caso una base de datos no relacional, a una base de datos relacional. En este caso pasaremos a trabajar con MySQL. Para llevarlo a cabo necesitamos establecer una carpeta. En este caso he establecido la ruta de esta carpeta para prueba de D y Mongo MySQL. Esta carpeta la necesitamos porque en MongoDB vamos a exportar nuestra base de datos, en este caso TikTok, nuestra colección data. Para ello le damos clic aquí, exportamos, nos dice si quieren query o si buscamos la colección completa. En este caso vamos a seleccionar la colección completa, seleccionamos qué fields queremos, en este caso todos, y podemos elegir entre un JSON o un CSV. En este caso vamos a trabajar con JSON. Para ello vamos y buscamos nuestra carpeta de Mongo MySQL y le pondremos el nombre de data.json en este caso. Seleccionamos y exportamos. Una vez generado, podemos observar que en nuestra carpetita ya se ha generado nuestro data.json. Una vez hecho esto, vamos a hacer uso de una herramienta en línea para convertir este JSON en un archivo de tipo MySQL, en este caso convert. Pasaremos este JSON y para lo único que tenemos que hacer es arrastrar el archivo y colocarlo aquí. Una vez hecho eso, le damos a upload, se carga nuestro archivo, nos muestra cuál es la estructura que tiene. Podremos darle a Export SQL y seleccionamos MySQL. Una vez exportada, descargamos el archivo y lo tendríamos en nuestra carpeta. En este caso, mi archivo convertido lo he movido en la carpeta que ya estuvimos manejando. En este caso podemos observar nuestro archivo convertido. Una vez que tenemos nuestro archivo convertido, pasaremos a abrir este archivo en nuestra base de datos de MySQL. Para ello abrimos el gestor de base de datos, le damos File,
En este caso, Open SQL Script. Buscamos nuestra carpetita, que es prueba de B, y seleccionamos el query. Todos podemos observar que tenemos esta estructura. Ya nos ha generado nuestra tabla y podemos proseguir a crearla, en este caso en una base de datos llamada MongoMySQL. Aceptamos, probamos que se ejecuta sin errores, recargamos y aquí tenemos nuestra tabla data con cada uno de los atributos. Una vez generado, podemos hacer la inserción de la data que extraímos, la ejecutamos y obtenemos. En este caso podemos hacer una consulta de datos, para lo cual podemos observar que nuestra data se almacena de forma exitosa. Continuaremos con la transferencia de la información almacenada en MySQL para que sea transferida directamente a MongoDB. En este caso, haremos uso de nuestra base de datos MongoMySQL, en el cual tenemos este registro, para lo cual utilizaremos una base de datos en Mongo, el cual se va a llamar MySQL Mongo. Lo llevaremos a cabo mediante la aplicación de un script desde Python. Para ello necesitamos el conector de MySQL, el cual nos permitirá acceder a la base de datos y a su vez al host. En este caso establecemos las credenciales y la base de datos a la cual nos vamos a conectar. Anteriormente se ha establecido a qué host de Mongo vamos a conectarnos y el nombre de nuestra base de datos. Posteriormente ejecutaremos un query mediante un cursor, para lo cual seleccionaremos toda la información que almacenamos en nuestra tabla data. Mientras que por el lado de Mongo establecemos nuestra conexión hacia nuestra colección llamada data. Finalmente, generamos la lectura de los datos almacenados en MyResult, para lo cual insertaremos todos los datos encontrados en ella en nuestra base de datos de MongoDB. Finalmente, mostraremos por pantalla el tamaño de la data enviada a Mongo. Para ello ejecutamos nuestro script y vemos que nos ha mostrado el resultado de UL. Esto indicándonos que se ha almacenado un registro del registro que teníamos implementado. Podríamos verlo desde Mongo Compass. Al recargar nuestra página, podemos verificar que ya existe el documento. Y finalmente pasaremos a la transferencia de los datos almacenados en MySQL hacia la base de datos de MongoAtlas. En este caso haremos uso de la base de datos MongoMySQL, en el cual tenemos este registro que será enviado a la base de datos de MongoAtlas. Para ello se ha establecido en MongoAtlas la siguiente base de datos, MySQL Atlas. Para llevarlo a cabo, pasaremos a nuestro código en Visual Studio Code con Python, en el cual modificamos el host que vamos a emplear, cambiamos la base de datos utilizada durante el proceso, mientras que la conexión a la base de datos de MySQL se mantiene constante. Una vez establecido nuestro script, lo ejecutaremos
Como podemos observar, nos ha devuelto el registro 1 que ha sido enviado a la base de datos de MongoAtlas, para lo cual podremos verificarlo descargando nuestra base de datos. Y como podemos observar, ya se encuentra el registro almacenado. Ahora pasaremos a la extracción de los datos almacenados en MongoAtlas hacia la base de datos MySQL. Para ello hemos establecido la configuración de este clúster, en el cual haremos uso de la base de datos MySQL Atlas, de la conexión data, en el cual tenemos este registro. Para llevarlo a cabo, tendremos que utilizar nuestro compás. En este caso, accederemos a la base de datos MySQL Atlas y data. Una vez aquí, exportaremos nuestra base de datos totalmente, todos los campos, y aquí necesitaremos definir una carpeta en donde podamos almacenar el archivo SQL general. En este caso será en la carpeta Atlas MySQL. Una vez definida qué carpeta vamos a utilizar, volveremos a nuestro compás, en el cual seleccionaremos nuestra carpeta y exportaremos la data. Una vez exportada la data, podremos observar en nuestra carpeta que ya se ha generado el archivo. Una vez que se ha generado el archivo, pasaremos a la herramienta Convert, en la cual convertiremos nuestra data en un archivo de tipo SQL, para lo cual arrastraremos el archivo generado lo subiremos y una vez analizado el archivo, exportaremos la data de modo MySQL. Esperamos a que ejecute el comando de conversión de la data. Y una vez convertido, descargamos nuestro archivo, para lo cual podremos ubicarlo en la carpeta de descarga y podremos moverlo hacia donde nosotros lo necesitemos. Para ello volvemos a verificar nuestra carpeta y tenemos nuestro archivo convertido. Una vez que tenemos nuestro archivo convertido, pasaremos a nuestro gestor de base de datos de MySQL. En este caso tendremos esta base de datos. Para llevarlo a cabo, procederemos a crear la tabla anterior y abriremos nuestro script de SQL. Una vez abierto nuestro script SQL, modificaremos el texto y varias variables generadas para establecer la compatibilidad con todo el sistema. En este caso, reemplazando las variables de tipo varchar para convertirla en variables de tipo texto y así puedan almacenar más cantidades de información. Y finalmente definiremos las variables de tipo entero como de tipo double para que no existan problemáticas en el tamaño de los valores.
Una vez que tenemos corregida nuestra tabla data, podremos verificar y proceder a ejecutarla, para lo cual podemos verificar que se ha generado de forma exitosa, podemos actualizar la tabla y podemos encontrar la tabla data con los parámetros antes establecidos y finalmente podremos insertar los datos generados, para lo cual podremos observar mediante un comando de consulta.